En el 2020, el pueblo dominicano fue estafado, fue atracado con un discurso donde se le vendía un supuesto cambio que al día de hoy, casi 5 años después, no ha resultado ningún cambio. Más bien, lo que hemos observado, lo que hemos visto es un retroceso y el cambio, al parecer, se ha quedado atrás. Bueno, y señores, y hablando de cambio, vamos, ¿verdad?, a establecer la metáfora de un vehículo. Y es cierto lo que dijo ayer precisamente el doctor Leonel Fernández. El motor del gobierno está fundido. Así es, señores. Realmente ha sido penoso lo que ha acontecido y prácticamente estoy contigo, José Manuel. Esto ha sido un gran engaño. Se engañó a la población con un discurso. Ustedes deben recordar que se dijo hasta, bueno, de todo con el tema de los préstamos y este es el gobierno que más dinero prestado ha tomado. Todos los hechos indican que el cambio fue una estafa. Mira, lo vamos a remitir al programa del gobierno del PRM. En materia agrícola, materia financiera, materia deportivas, el gobierno hizo varias promesas. En lo que tiene que ver con los combustibles, con el transporte, con la ampliación de vías y construcciones, también ahí está el cambio depositado pues en su programa de gobierno. Pero vamos a referirnos en el día de hoy a algunos elementos de ese programa de gobierno. Por ejemplo, el gobierno criticó y dijo que cambiaría el peaje sombra. ¿En qué ha beneficiado la posición del gobierno en cuanto al peaje sombra? En nada. El gobierno dijo que el Estado dominicano se iba a ahorrar más de 4.000 millones de dólares. ¿A dónde está ese ahorro? No sabemos. Sería importante que el gobierno explique a dónde está ese ahorro. Pero el peaje, Raúl, lo observamos y lo vemos en la autopista Duarte. Por ejemplo, a mí me tocó ir a Villa Tapia en el día de ayer, porque a una vecina le falleció un sobrino y nosotros fuimos a cumplir. Cuando veníamos de allá para acá, tú te encuentras con un peaje donde está prácticamente colapsado. El peaje de la Duarte está colapsado. ¿Y tú sabes qué ha hecho colapsar ese peaje? Que cuando tú sales del peaje de aquí para allá, te encuentras con 2 carriles. Pero hay vehículos saliendo de 16 carriles. Tú sabes lo que significa Es un eso. embudo. Un embudo. Es un Pero embudo. cuando tú vienes de allá para Sí, acá, ajá. te pasa lo propio. Te pasa lo propio. Entonces, eso provoca un tapón, Raúl, Un embudo. desde el kilómetro 9 hasta el kilómetro 32, que es donde está el peaje. Pero además, Raúl, los choques en el propio peaje Están a la orden del a la día. orden del día. ¿Por qué? Porque El forcejeo de la el gente. forcejeo de la No quieren gente, esperar. pasar a aquel lado, pasar al El otro, otro. y eso es lo que este gobierno está vendiendo como cambio. Qué barbaridad. ¿Entiendes? Mira, ojalá, a propósito de lo que tú dices, perdón que te interrumpa, que nuestro director encuentre la famosa foto de dos camiones que chocaron porque uno no quería dejar pasar al otro en el peaje. A propósito de lo que tú dices. Sí, pero que eso se Pues, ve a diario. no, no, lo Tú que te paras y es observas el y tú ves los vehículos comportamiento. besándose, pero Así es. no es los choferes que tienen culpa. No, yo digo que a propósito de lo que tú señalas, es una foto sintomática de lo que pasó ahí. ¿Tú Exacto. me entiendes? A Pero eso eso hay que que yo voy. vivirlo. Eso sí, es una experiencia. Bueno, señores, lo cierto es que aquí tenemos que decirle a ustedes la verdad. Y la verdad hay que decirla con toda propiedad
Y quiero dar un testimonio de reconocimiento a lo que hizo José Manuel José Manuel Mesa hizo un contenido que me llamó poderosamente la atención y se lo comuniqué vía WhatsApp. Y yo quisiera, José Manuel, que nuestro director técnico haga ahora mismo una pausa y entonces inserte ese corte tuyo para que la gente te escuche y se dé cuenta de lo que tú estás planteando con toda propiedad. Señores, veamos y escuchemos lo que dijo José Manuel en su espacio a propósito del cambio. Escuchen. Tú querías cambio. Tú querías cambio. Ahí tiene el cambio. Te van a quitar la casa. Ahí está el cambio. No tiene con qué pagar el pagaré del carro. Ahí está el cambio. No tiene con qué pagar la luz. Ahí está el cambio. No tiene con qué comer. Ahí está el cambio. No tiene con qué comprar tus medicamentos. Ahí está el cambio. No tiene con qué pagar el teléfono. Ahí está el cambio. No tiene con qué transportarte. Ahí está el cambio. Tiene problema para ir al colmado. Coge cambio. Tienes problema para ir al supermercado. ¿Tú querías cambio? Ajá. Que los ríos están contaminados. Coge cambio. Que el 911 ha desaparecido. Coge cambio. Que el Darío Contreras está vuelto un caos. Coge el cambio. Que el Marcelino y el Vinicio Calventi y Engombe están destrozados. Coge cambio. Hoy tú no apostabas a un cambio. ¿De qué te quejas? ¿Cuáles son las quejas que tú puedes tener si tú querías cambio? Ahí está el cambio. Volvieron los apagones. Ahí está el cambio. Los productores del campo, el Banco Agrícola, no le presta. Ahí está el cambio. Le presta a dirigentes del PRM. Ese fue el cambio. Nos abocamos a un cambio, pero a un cambio de reversa. Porque los servicios públicos sí cambiaron, porque han dejado de existir. A que tú pagas el peaje más caro. ¿Tú querías cambio? Que te dijeron de una remodelación que era la construcción de 2 retornos. ¿Tú querías cambio? Ahí está el cambio. Y entonces, ¿ahora qué? ¿A qué va a apostar? Dime tú, ¿a qué va a apostar? A que un capitán sin experiencia, sin tener la capacidad, sin ser experimentado, te diga por quién votar. ¿O tú quieres seguir apostando a ese cambio? A un bachiller, a incapaces, al que hundió la capital, a la que sumergió la capital bajo agua. Esos son los cambios. Vayan cambios. Bueno, Messi, ¿qué te motivó a hacer ese Eso video? surgió. A ver, ¿por qué? Eso ¿Qué surgió pasó que te motivó a porque, hacer eso, Mesa? Por ejemplo, este gobierno habló de cambio en el sector agropecuario. Por ejemplo. Ajá, sí. Pero ¿qué pasa, Raúl? Tengo reporte del sector agropecuario que el cambio ha sido, por ejemplo, que el Banco Agrícola, en lugar de prestarle a los agricultores, le presta a los dirigentes del PRM, que no son agricultores. Y de ese cambio es que me habló el gobierno. Pero además, tú sabes que yo visito COA, Rancho Arriba específicamente. Sí, específicamente. Y he hecho periplo por los invernaderos. A mí nadie me lo ha contado. Hoy, Raúl, los invernaderos están cerrados en un 70%. Wow. ¿Tú sabes qué significa eso? Que la producción ha bajado en un 70%. Claro. Y que solamente un 30% está trabajando. Y ese 30% que está trabajando es maltratado por el gobierno porque no le dan préstamos para ellos producir. Bueno, eso es en el sector agropecuario. Eso en el sector agropecuario. Entonces, vamos al sector salud. Yo digo, pero ven acá. No, ¿y el cambio? ¿Y cuál es el cambio? El cambio? Porque los cambios deben de ser para bien, no para mal. No para mal. No para mal. Vamos al sector salud. Pero vamos al sector salud.
Y yo que he vivido, Raúl, como dirigente comunitario, metido en los hospitales públicos, Públicos. no que nadie me lo cuenta, sino que yo eso lo he vivido. Por ejemplo, yo antes iba al Vinicio Calvente y en el Vinicio Calvente no te hacían una lista para tú ir a comprar un catete, para ir a comprar jeringa, para ir a comprar algodón. No te lo hacían. Ahora tú vas a un hospital de eso y tú como familiar del Sí, paciente te dan, te mandan a comprar todo eso. te dicen, mira la lista aquí. Entonces, ¿pero de quién es el negocio a donde tú sales a comprar todo Ajá, eso? ajá. ¿Quién ha apostado ese negocio Alrededor alrededor de los de los hospitales? hospitales Porque antes esos negocios no no existían, existían. porque eso era material gastable del hospital. Ahora hay que comprarlo. Ahora hay que comprarlo, ¿entiendes? Entonces, Ay, Dios. cuando tú haces una investigación, tú te das cuenta que ese negocio es de alguien allegado al gobierno. Qué barbaridad, Dios mío. Entonces, están jugando y negociando con la salud del pueblo. Pero además, tú ves atendiendo gente en el piso porque no hay camilla en No hay, no emergencia. hay, exactamente, no hay ¿Y tú has cama. visto eso en video? No, Gente, un desastre. Un óyeme, desastre. tú sabes lo incómodo Wow. que es para un médico, además de pasarse el día de pies cansado, atender un paciente en el En el piso, piso. arriesgándose coger un viento No, por una cosa, no. o lesionarse la Oh, espalda. pero ven acá, hermano. Pero Entonces, ven acá. todo este esquema de salud es lo que garantiza el cambio y tú le sumas el problema De Senasa, de Senasa. que lo hablamos aquí en 2 Exactamente. episodios. Oye, Entonces, ese tema, perdón que te interrumpa, ese tema nada más nos llevó a nosotros por la importancia que tiene a dedicarle 2 episodios al tema de Senasa. Y que conste que pretendiendo ocultar la verdad, diciéndole mentiras al pueblo. Eso es lo peor de todo. entonces, tú Diciendo que dices, no hay déficit pero ven y al acá, mismo tiempo que dice que no hay déficit, admite que tiene que transferir el dinero a Senasa. y esta partecita se corona con la botica del pueblo. Han O sea, desaparecido. a las farmacias del La pueblo. farmacia del pueblo han Bueno, desaparecido. sí. Esas boticas populares Wow, ya qué han penoso, desaparecido. qué penoso eso, ¿eh? Una ¿Entiendes? cosa que iba Pero también. nadie da respuesta de eso. Entonces, para eso era el cambio. Ese es el cambio. Ese es el cambio. ¿Entiendes? Llevar al pueblo a que no pueda acudir a las farmacias del pueblo a comprar medicamentos que sean más accesibles al bolsillo de la clase baja. Pero Eso yo, era el cambio entonces. pero yo quiero Vamos a la educación ahora. Vamos a para la educación. educación. Vamos a la Ay, Dios educación. mío, Vamos a la educación. educación. Vamos a la educación. Hoy, Hoy precisamente, día. Ajá. no, en el día de hoy, En el en el día de hoy, INAVIE está siendo sometido en el día de hoy. Ojalá que Kelvin pueda conseguir esas imágenes. Sí. Elizabeth, una señora que está dirige la parte de la empresa, de la MIPYME, que tienen que ver con el suplemento del desayuno escolar y la merienda Sí. y el almuerzo, pues habla de las irregularidades que hay en el Y INAVIE, mira cómo terminó eso. donde hay unas 60 empresas involucradas, pues al señor Víctor Castro, pero que al señor Víctor Castro nadie lo puede tocar, porque según las informaciones, Raúl, este señor cuenta con la bendición del presidente del PRM, Bueno, pero él del puede, señor José Ignacio él Paliza. puede tener la bendición de quien sea. Lo cierto es que ha sido el escándalo de tal magnitud que tuvo el propio director de compras del Estado que plantear eso públicamente y que van a someter, como tú dices, en el día de hoy a las autoridades de la INAVIE. Del INAVIE. Bueno, yo no sé, la Así es. gente, bueno, el presidente de la República dice INAVIE. Yo tengo un tema con eso. Eso no es una palabra, esas son las siglas de una institución. Eso es INAVIE. Eso no es INAVIE. Yo vi ¿cómo se llama? A Luis Abinader en una LA semanal diciendo, no, porque el INAVIE, tú no debes ponerle tilde, eso es una sigla, eso es como la OEA, la ONU, UNESCO, eso son Bueno, siglas. lo que pasa, Eso no es una palabra, eso es una sigla. ok, ¿Me doy a entender? Eso es una pero sigla. te digo eso una no- cosa, primera sí. vez yo escucho eso, ¿Que tú escuchas qué? lo que tú estás diciendo. No, lo que pasa es que es una sigla, eso no es una Exacto. palabra. No, pero Si bueno, hubiese sido una y- palabra, entonces tú le pones una tilde para romper el dictongo EA, pero que eso es una sigla. Eso es como decir la ONU, ¿entiendes? La OEA, eso es una sigla, INAVIE. Es INAVIE, ¿entiendes lo que te quiero decir? Entonces, oye bien, INAVIE. es INAVIE, no INAVIE. Entonces, señores, el escándalo ha sido tan grande que el propio director de compra tuvo que salir al ruedo, Así no es. aguantó la presión de realmente de una denuncia
Mira, hay una suplidora, hay una señora, no sé si es esa, que ha denunciado toda esa trama que ha habido ahí. Claro, ella Es misma, ella esa persona. ella es. Sí, ¿cómo que se Te voy a llama? buscar el nombre, te voy a buscar el nombre, que yo lo tengo Alguien aquí. me la refirió, pero ahí Sí, están los resultados. Pero señores, en materia de educación, el senador por la capital, oigan bien, Omar Fernández, fue al hemiciclo, al Senado, y presentó la portada del periódico Elizabeth Listín Diario. Berigüete, Raúl. Esa es la persona. Ese era el cambio. Pero Ese era el exactamente, cambio. pero que no me vengan a decir, El Raúl, 4% del PIB. pero que Y no no me... hay cupo para la gente. Sí, pero no hay cupo para la gente. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes cuál es el Tú le problema? diste el dato, dilo de nuevo el otro día, de la cantidad de escuelas. En los últimos 5 4 años. años, Ajá. Danilo construyó 967 escuelas. Escuela. Ajá. Ver los 4 años de Luis, Ajá. 240. 40. Ese es el Ese problema. es el cambio. Ese era el cambio. Ese es el cambio que Ese es el prometió cambio. este gobierno. Ese es el cambio. Vamos a los Pero, servicios. Vamos a los no, servicios. pero espérate. Dime. Vamos a una institución que tú y yo conocemos. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos a ese Dale, cambio. Dale. Ese era el El cambio. cambio en Sí, el transporte. En el transporte. Si Dime. usted busca el programa de gobierno del PRM, el PRM prometió 32 corredores. ¿Y entonces? ¿Qué pasa con Ajá. ese cambio Con ese en materia de transporte? con esa promesa Sí. electoral. Cuando el gobierno habla de eso, cuando llegue en el 2020, la ONCE estaba transportando 1 millón de ciudadanos diarios. Y yo digo, bueno, pues si va a haber un cambio mínimo, este gobierno va a transportar 1.500.000 diarios. ¿Verdad que sí? Claro. Para sorpresa mía, hoy la ONSA está quebrada y no está transportando ni 70.000 ciudadanos diarios. Oye. De 1 millón que transportaba, y eso está en el periódico, usted lo puede buscar, que hasta Palacio felicitó a la ONSA en ese momento. 1 millón de pasajeros diarios. A menos de 100.000. Entonces, ese era el Ese es cambio. el cambio. Ese es el cambio que la gente quería. Pero vete al metro. Ahí vamos. Hoy hay 5 Sí. paradas del metro Bueno. fuera de servicio por deterioro. Entonces, Vamos a pedirle al director que nos comparta algunas de las imágenes que han sido captadas en las estaciones del metro, pero hay, oye bien, hay una en particular que es ¿cómo se llama? La Concesión Bona, que la fila de la gente afuera, eso yo ante la presencia de Dios mismo. así es. El solazo, dan 2 vueltas a la manzana, la fila de gente para entrar a la estación, a la Concesión Bona. El frente de mi casa, y entonces esa fila de gente, el metro, ya está la Lincoln, y Ágora, y a la izquierda, el que se va al metro, y en la fila. Miren, qué locura. Qué locura. Terminado. Hoy, pero no sé a qué hora. Y ahora es porque subí al metro. Doña, miren que estoy metida. Yo llego hoy, pero no sé a qué hora. Y ahora es porque subí al metro. Entonces, ¿Tú puedes en creer materia de eso? transporte, Eso era el ese cambio. es el cambio. El cambio. Pero párate ahí, de los 32 corredores que prometió, ¿Qué pasó? no hay ni uno. Porque él no me puede decir que quitarle un corredor a la ONSA y dárselo a una empresa privada, él no me puede decir que es un corredor nuevo. No, el de la Núñez de Cáceres. Sí, no me puede decir que es nuevo. Hicieron una Porque ese negociación. corredor existía. No, hicieron una negociación y ahora eso es privado. Pero ese corredor existía. Existía. ¿Tú te acuerdas? Eso no, claro. El Claro. corredor que iba Claro. de los ríos, De los ríos. Sí. a la feria. A la feria. Ese corredor es viejo. Eso es viejo. Para que lo Y era sepa. de la ONSA. Para que lo sepa. ¿Qué significa? Que usted no ha creado nada. Nada. de esos Entonces, vamos al corredores. metro. Un deterioro del metro, eso es increíble. Una obra que ha llenado el cometido, que responde a una visión de un estadista que vio más allá de sus narices, vio realmente lo que debía acontecer en la República Dominicana con un transporte rápido, masivo, como es el metro. Eso no existía en la República Dominicana y lo han dejado caer, hermano. Ese es el cambio Ese es el cambio que quería la gente. en materia de transporte. No, no puede ser, hermano. No. Así no se puede. Pero ¿qué dijo Luis?
en materia de cambio Sí. y de construcción del metro. ¿Te acuerdas de los Alcarrizos? Los Carrizos, ajá. Que iba a demostrar Sí. que iba a salir más barato, Más barato. el kilómetro. Ajá, Número porque- uno. Sí, ¿Verdad que sí? así es. Y que iba a tener más calidad. Sí. Y ahora, ¿Verdad que sí? sí. Aguanta ahí. Señor director, muestre ahí lo que se ha denunciado de filtraciones en uno de los túneles del metro de la construcción de esa línea, la 12. Mi gente, miren toda esta agua que está entre las columnas del metro de la línea 12 de los Alcarrizos. Esa agua está cayendo. No, en el pedacito de En el túnel. pedacito, bueno, Porque un pedacito. no está bien, pero Eso, ese metro es por sí, arriba que va. sí, pero El pedacito ajá. es menos de, es como 300 metros. Está bien, pero cayendo agua, hermano. En 300 metros. Cayendo agua adentro. ¿Y cuántos kilómetros hay de la primera línea del metro bajo tierra? No, pero ven acá, hermano. ¿Y tú has visto caer agua No, por ahí? no, nada. Ah, pero a Ese era el ese, cambio. a ese había que joderlo. Sí, Y un comunicador famoso sí. de este país que está callado No habla nada de eso. y que no habla nada de este Nada. metro. Entonces, esa línea se dijo que antes de concluir su primera gestión de gobierno, el pueblo de la gente de los Alcarrizos van a tener No, la línea anunció sí. la inauguración en 3 ocasiones. entre oportunidades. En 3 oportunidades. Y después de la última dijo Sí. que antes de finalizar el periodo, yo voy a inaugurar eso. Sí. Y no lo Y inauguró. ahora dice que en febrero del 26. Sí, pero es un detalle, espérate un momento, aguanta ahí. Dice ahora. No, aguanta ahí. Y que en septiembre No. de este año comenzarán las pruebas. Sí, pero hay un detalle, espérate un ¿Cuál? momento. Hay un detalle importantísimo. Las informaciones que recibí en el día de ayer fue de que hay compañías de seguro que corriéndole que andan al gobierno, que no están interesadas para nada en asegurar eso ahí. No hay confianza en esa construcción. Esa es la información que manejo. Entonces, ¿a dónde De un va a llegar? ingeniero, que vamos a localizar a ese ingeniero para traerlo Sí, aquí, para Raúl. traerlo aquí, sí, Que ese ingeniero dijo que ahí iban a enterrar al PRM con esa obra. con esa obra. Que con esa sola obra iban a enterrar el gobierno. Parece ser que el ingeniero tiene conocimiento de la calidad o de la, No, de la mala de la calidad. poca calidad que Sí, tiene esa claro, obra. exactamente. Y él dice que ahí va a quedar Dada enterrado la gestión de gobierno. el gobierno en esa obra. En esa obra. Sí, que ahí va a quedar enterrado. ¿Por qué él lo dice? No sé. Es bueno traerlo para que él dé los Para que detalles. los detalles de esa situación. Pero es una obra que se ve de muy mala calidad. Sí. De muy mala calidad. Sí. Tuve columna, por Sí. ejemplo, caérsele pedazos. Terrible. Columna. Increíble. Tuve viga No, pero espérate, fuera de centro. aguanta ahí. Vamos a presentar el corte donde vemos al cobrador que fue a una de esas columnas y le dio con Con una piedrecita. una y piedrecita. le hizo un hueco. Hizo un desprendimiento. Sí. Vamos, señor director, por favor, para que la gente vea aquí ese corte donde el cobrador fue allá y entonces hizo eso como ejemplo para que la gente se dé cuenta de cómo están construyendo esa línea del metro. Vemos se cae a pedazos, con golpecito ligero con una piedra pequeña que se encontró ahí. No hay otro metro en el mundo entero, en el planeta entero, donde una columna pueda ser afectada en su integridad a un leve golpe de una piedra. El cambio en el combustible a través de la famosa fórmula de Ito Bisonó, Bueno, donde supuestamente yo como consumidor iba a ser socio de la refinería, yo no sabía que este cambio era para Bueno. que Ito Bisonó creara una plataforma para tirarse a aspirar a la presidencia. Ahí se vio el cambio. wow, la Pero fórmula de Ito. La fórmula de Ito. Pero, y la promesa del Pero presidente. tampoco sabía que el cambio era Ajá. violar una disposición de que si subía, subía Y si y si bajaba, bajaba. Sí, pero vamos a Pero no sabía, Raúl, que Ajá. el cambio era cuando el presidente del PRM Sí. decía que en República Dominicana se vendía el combustible más caro de la región. antes. Antes, Ahora no. en el gobierno de antes. Sí. En el gobierno de ahora es que se vende el combustible más caro de la región. Bueno.
Pero, ojo, se compra el petróleo más Más barato. barato. ¿Sabes cuánto te quitan de impuestos aproximadamente por la gasolina que tú echas al año? Veamos esta formulita. Impuestos anuales. Monto semanal echado por 4 semanas, multiplicado por 12 meses, dividido entre 2 porque es aproximadamente un 50%. Digamos que echas 2,000 pesos semanales por 4 semanas, igual 8,000 pesos al mes. 8,000 pesos por 12 meses es igual a 96,000 pesos en el año. 96,000 pesos dividido entre 2 es igual a 48,000 pesos que le paga de impuestos al gobierno. Quiere decir que tú eres dueño de la refinería y no lo sabes. Haz tu propia formulita, calcúlalo. Entonces, ahí radicaba el cambio en el sector combustible. Sí, entonces, hablando de cambio, vamos a recordar aquí de nuevo. Señor director, por favor, usted debe complacerme a mí. Ponga el corte ahí de cuando el presidente de la República fue a una rendición de cuentas y le prometió al país que la semana que viene voy a introducir un proyecto para modificar la ley de hidrocarburos, que fue una ley que se aprobó en la gestión de Hipólito. Señores, veamos y escuchemos al presidente. A la fecha, el precio del petróleo ha aumentado en más de un 45%. Pues para nuestra llegada al gobierno se cotizaba en $42.34 el barril y en este mes de febrero llega a estar a $63 el barril. Con el gas licuado de petróleo el aumento es aún más grande, de hasta un 79%. El gobierno, solo en estos 2 meses de enero y febrero, para paliar estos incrementos y a través de los mecanismos que le permite la ley, ha tenido que asumir unos costes de casi 1.000 millones de pesos. Oportuno es anunciarle al pueblo dominicano que en las próximas semanas estaremos introduciendo un proyecto de ley para la revisión de la ley de hidrocarburos 112-00 con el objetivo de revisar la estructura de costos y lo relacionado a la fijación actual de los precios de combustible. En ese proyecto de ley estamos trabajando desde el mismo día que llegamos al gobierno. Ahí está Mesa. ¿Qué- Lo estamos qué? repitiendo. Mira Óyeme. eso. Ese es el cambio. Pero el presidente jamás nunca ha hablado de... No, pero lo dijo ahí. pero Lo lo dijo habló. ahí. Pero que dónde está la ley, por dónde va para el Congreso. ¿Dónde está? Nunca sometió nada. No. Le habló mentiras al país. Entonces así no se puede. Coño, pero Así no se puede. el cambio lleva a tú a hablar mentiras. Habla mentira. Vender sueños. No una promesa falsa. Vender sueños. Una promesa falsa. Entonces, le mostramos ahí realmente, somos nosotros que lo dijimos. No, no. Eso fue él que lo Es dijo. un invento tuyo. No. Es un invento mío. No, eso lo dijo él. Eso lo dijo él en la Asamblea Nacional. En una rendición de cuentas. No estamos inventando. Lo pusimos ahí para que la gente lo vea y lo escuche. En el lugar más solemne de la República Dominicana. Se supone. Y el presidente se prestó a hablar mentiras. Con la banda presidencial puesta. Hablar mentiras. Hablar mentiras. Así no. Digo, la semana que viene voy a introducir un proyecto para modificar la ley de hidrocarburos. Eso lo digo. Ustedes lo vieron ahí, lo escucharon. No estamos inventando. Mira, Raúl, Entonces hemos hablado aquí una especie de balance, Mesa, tú sabes a una partir cosa. de lo que tú hiciste, de que el cambio que se le prometió al pueblo dominicano, lo que ha implicado en términos prácticos es una estafa, ha sido algo realmente fatal para la República Dominicana. Mira, en lo que nosotros hemos tocado en el día de hoy, en materia de cambio, lamentablemente, yo no sé si a ti te ha dado, pero me está oliendo azufre en la cabina. En materia de cambio. Bueno, tú estabas diciendo como Hugo Chávez cuando pasó Sí, el me huele a presidente. azufre. Sí, coño, por aquí pasó el diablo, me huele a azufre. Eso, mira, Eso es lo que tú parece. sabes que, mira, se ofendió mucho George Bush con Pero eso es lo que parece, Raúl. Sí, una barbaridad, Dios mío. Pero no por esta cabina, Raúl. Wow, en el país. Parece que el país Ya, eso no está es- azufrado. qué barbaridad. Parece que el país necesita de un exorcismo. Parece que el país, hay un Foucault que se ha apoderado de la República Dominicana. ¿Y tú sabes cuál es la gran preocupación del gobierno? Que no tiene para comprar los 4 bloques.
a dónde va a montar el país. Bueno, porque ni eso va a quedar, ni eso. Pero yo quiero saber dónde está Faride, que cuando fue congresista era hablando y hablando de los préstamos, y este gobierno en los primeros 6 meses del año 2025 ya ha tomado más dinero prestado, José Manuel, que todo el dinero que se tomó en el año 2024. Y un déficit realmente en las recaudaciones del gobierno. Señores, nosotros estamos sentados en una bomba de tiempo, José Manuel, para que estemos claros. Cuidado si explota, Raúl. Pero Cuidado eso, si explota. eso es preocupante. Parece ser que tenemos que irnos ya. Sí, tenemos que irnos, lamentablemente, pero hemos hecho este episodio para alertar a la población, para que usted al momento de votar piense muy bien cuando le toque ejercer ese derecho ciudadano y ese deber en las elecciones de 2028, porque esta gente realmente engañó al pueblo dominicano. Ahora, lo que no engañamos a nuestros seguidores, a nuestros suscriptores somos nosotros. Nosotros estamos muy agradecidos por este apoyo, José Manuel, que de manera progresiva, de manera orgánica seguimos avanzando. Muchas gracias. Se lo reiteramos. Los comentarios, like, compartir estos episodios con sus amigos, sus contactos, algo realmente que agradecemos, pero hemos concluido por esta emisión de hoy de este episodio y será entonces en otra oportunidad que continuaremos ofreciéndole a ustedes una comunicación diferente aquí en Mesa Redonda RD. Será hasta entonces.